Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Salvador y bienvenidos a un nuevo tutorial. El círculo cromático. ¿Qué es y para qué nos sirve? Aquí se muestra la representación visual de los colores y sus combinaciones. Hay tres clases de colores: colores primarios, colores secundarios y colores terciarios. Vamos a ver los colores primarios. Lo conforman el amarillo, el azul y el rojo. Estos tres colores son únicos y son los más importantes. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Qué tienen de especial? Ahora te explico. Tan solo con estos tres pueden salir un sinfín de colores. Y no solo eso, sino que tampoco se pueden crear mediante alguna combinación. No los puedes hacer. Es decir, no puedes crear el rojo, por ejemplo, ni tampoco el amarillo, ni el azul. Son únicos. Ahora te presento a los colores secundarios. Los colores secundarios son el primer producto de la mezcla de los colores primarios, es decir, si combinamos el rojo con el azul, nos da el morado. El azul con el amarillo, ¿qué creen? Nos da el verde. El rojo con el amarillo nos da el naranja. Estos son los colores secundarios, que son producto de colores primarios. Ahora vamos con los colores terciarios. Este grupo de colores son el producto de la combinación entre los primarios y los secundarios, también llamados colores intermedios. Forman parte del último nivel del círculo cromático. Para entenderlo mejor, hablemos de porcentajes. Regresemos a los colores primarios, los cuales son 100% puros. Luego vienen los colores secundarios, que son la mezcla de dos colores primarios en partes iguales, 50 y 50. Tomemos de ejemplo el color naranja. El color naranja nace de la combinación de un 50% de amarillo y de un 50% de rojo, y nos da como resultado el color naranja. Ahora, para obtener un color terciario, necesitamos mezclar 80% de un color primario y un 20% de un color secundario. Por ejemplo, hagamos el color violeta. Tomamos un 80% del color rojo primario y un 20% del color morado secundario, y obtendremos el violeta.
Listo. Ahora ya sabemos qué es un círculo cromático y para qué nos sirve.